Y comienza en Radio Torre Pacheco El Mirador, el nuevo programa de nuestra nueva temporada de este año recién estrenado 2026. Voy a dar la bienvenida a Miguel Galindo, que ya está aquí en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, Estupendo. estupendo. Hombre, claro, yo te estoy viendo, estás muy bien. Lleno de polvorones y felicitaciones y... Que lo suyo son las fechas, ¿no? Claro. No sé lo que se celebra, pero sí. Bueno, pues celebramos que estamos aquí, ¿te Sí, parece? sí. Y que a continuación nos vas a leer el siguiente artículo que se titula Cosas de mi ayer. Vale. Pues Pues Miguel, como siempre vamos te a digo, trasladarnos a mi ayer, ¿eh? cuando quieras. Que cada vez es más ayer. A ver si les suena estas letras de esta canción o himno. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. A ver quién adivina lo que es eso. Luego venían un par de vítores a Franco, a esa misma España, y luego un rompanfilas antes de que aquella gente de aquella tropa vestida de azul y boinas rojas se esturreara alegre y festiva por aquella feria y por el escueto alrededor de mi escasa geografía humana. El caso es que los envidiaba, pero me sentía dolorosamente ajeno a ellos, como si mi sangre fuera de una casta inferior, como los parias, algo intangible que me mantenía distante, a una distancia yo diría insuperable. Uno de sus mandos intermedios, pasaba cada mañana por la caseta de la feria a recoger los periódicos del día. La primera vez que lo despaché, le dije el precio a un falangista con galones, que me miró insolente y amenazante. Paga el Frente de Juventudes, dijo seco y enchulado. Y mi madre intervino pronta, haciéndome callar. Solo los buscas en los suscritos, se los das y ya está. Así como mordiéndose la lengua y en un susurro. Pues ni dos palabras más, Barrabás. Y punto en boca. Pero me seguía llamando la atención aquellos alardes militares, su marcialidad, sus latones dorados, sus trompetas y tambores, y su manifiesta hidalguía. Porque hijos de algo tenían que ser todos ellos, me pensaba yo. Ese mí mismo al que le estaba vedado vestir bajo el yugo y las flechas de aquel patrio orgullo. Pero buscándome un antídoto, como siempre hacía, me decía ese yo mismo que ni siquiera el capitán Trueno necesitaba de tales alaracas y matracas para realizar sus hazañas con el honor que le caracterizaba. En realidad, él y Goliat y Crispín se sobraban y bastaban para ser mis auténticos y más genuinos héroes, y no aquella zagalería uniformada marchando al paso, que sólo exponían fachada y poco más. Los jueves, venía paquete de Editorial Bruguera y a ver qué aventuras nos trae a las que estos sacapechos ni se arriman. En aquella época y edad, yo tendría 9 o 10 años como mucho, mi vida se desarrollaba más dentro de los tebeos que fuera de ellos. Construía mis fantasías envueltas en lecturas y papel y dejaba fuera en la vida real lo que no me gustaba.
A veces, como esa, no me gustaba lo que no quería entender, lo que intuía que me iba a dañar. No tenía edad para comprender, no lo sé, pero la suficiente como para aprender a depender. Y dependía de unas normas no dictadas, no escritas, no expresadas, ni formuladas, pero que me empapaban como una esponja. Nunca, jamás, ni siquiera con mi hermano, 3 años menor que yo, ni con amigos ni familiares, hablé de tales sensaciones y experiencias. Tampoco ellos conmigo, claro. Era como un acuerdo tácito, sin decir nada, que se aceptaba porque se imaginaba. Y se imaginaba bien, dado que la creencia y el devenir de las historias que trae consigo la verdadera historia, al final pone nombre a los sentimientos y ropaje a las sensaciones. Como también, estoy seguro de ello, le ocurriría a todos y cada uno o una de los que me lean o no me lean, y que hayan estado colocados en la casilla del damero que les tocaba en aquella época, o que no les correspondía. Toda lectura distinta viene a ser la misma lectura. Después, mucho después, en mis andadurías y búsquedas posteriores, pude quitarme la espina moral con una corteza intelectual. El autor del Capitán Trueno, que empezó su peregrinaje de tebeo en 1956, 7 años de mis años, fue Víctor Mora, un represaliado de izquierdas que creó el personaje en la cárcel Modelo de Barcelona, donde cumplía prisión por sus ideas republicanas. Confieso que aquello fue una grata revelación para mí, toda una catarsis, y entendí por qué mi Capitán Trueno no cantaba al cara al sol. En realidad, el Capitán Trueno no tenía otro idealismo que su honradez, su lealtad, su honestidad y su espíritu de sacrificio por los más débiles, sin más banderas ni más catecismo. En 2 palabras, tenía ideales, pero no ideología. Bien pensado era exactamente un Don Quijote batiéndose por todo el mundo y reduciéndolo a la mancha de don Alonso Quijano, al que llamaban loco por defender lo indefendible. Esto es, un idealista sin ideología. De eso se trataba entonces, y de eso mismo se trata ahora también. Espérate que no sé por dónde voy. Víctor Mora escribió los guiones desde su falta de libertad, al que dio figura a través del dibujante Miguel Ambrosio, tocayo mío. Su virtud es que creó un personaje revestido de valores humanos, que conquistó tanto a hijos de padres de derechas, como esos que desfilaban, como a hijos de padres de izquierdas, como yo que esperaba. Y eso en una España de tiempos oscuros y años de plomo. Ese fue su gran y enorme mérito, quizás sin proponérselo, en el que hizo iguales a los que fuimos diferentes y que nos reunió a los distintos en una misma batalla. Luego, ya más tarde, tuve amigos, hijos precisamente de esos padres de derechas de toda la vida,
que se hicieron maoístas perdidos en sus tiempos de la universidad y que corrieron delante de los grises, como les llamaban a los guardias, a recibir palos por sus ideas contrarias a las recibidas. Yo no pude llegar a universitario, ni tampoco a otras metas menores, quizá por ser hijo de mis padres, y arriesgué por otros andurriales distintos, pero igual de cabales. Como no todos aquellos falangistas de pantalones caqui, camisa azul, boina roja y dorados tampoco representaban lo que vestían, pero que a mí, por dentro, tanto me revolvían. Toda vida lleva su curso y cada andariaje paga su peaje. Muchas veces lo conocido no es exactamente lo aprendido, y doy gracias por ello. Todos hemos de rectificar cada 4 pasos de andar el camino, o mientras el camino nos anda a nosotros. Y esa, y no otra, es la riqueza de la experiencia, que no es, o sí es, la que en verdad hace conciencia. Una prima mía me queda en ese camino que me dice: nos estamos haciendo mayores, y añade con un mohín coqueto: no viejos. La realidad más real es que nos estamos haciendo mayores desde que éramos críos y aprendíamos lecciones que solo el tiempo nos iba a desvelar su significado. La mayoría de edad no está en la edad, sino en lo vivido a lo largo de esa edad. Precisamente eso. Lo demás son cosas y casos que pasan y que nos pasan. Pues cosas de mi ayer, el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. Bueno, pues vamos a conocer los comentarios, a ver qué opinan. Primer comentario, de María. Una muy entrañable experiencia colgada de recuerdos, pero a la que con la perspectiva de los años se le puede sacar mucho partido, como tú has hecho. Hay mucha miga que sacar de ella. Sí, hay mucha miga. En realidad, pues estoy hablando de una época pues, de dictadura dura, de frentes de juventud, de caras al sol, que es como se llamaba ese himno de la Falange, y de unas imposiciones entre los que habían ganado la guerra y los que habían perdido la guerra. Mi familia era de los perdedores, pues muy acusada, y que yo como un crío de 8 o 9 años, pues no entendía lo que ocurría. Pero eso enseña, y no precisamente a odiar o a tener cierta malversión hacia aquellos que podían hacer aquellas cosas y a los que uno estaba vetado, si no era decir que sí a todo, sino a madurar en el buen sentido de la palabra. Cosa que hoy en la actualidad, con la polarización que existe, tengo mis muchas dudas. Vamos a conocer otro comentario y es de Mondovilio. Mi querido amigo, yo también he conocido parte de esa misma historia. Por la diferencia en edad, lógicamente lo tuyo tiene más enjundia, pero no me cabe la más mínima duda de que has sabido sacarle partido al analizarla. Espero haberle sacado partido, al menos en el sentido ese de haberlo vivido y luego haber vivido también lo que vino después. Y es que resulta que aquellos hijos de aquella gente tan de derecha al final resultaron ser más de izquierdas que... No sé si por la novedad, no sé si por la posibilidad de poder haber estudiado, no lo sé, tampoco me importa. Lo que me importa es el terreno que había en común y donde convivíamos cada uno con nuestros pensamientos y nuestras ideales o ideas. Yo la ideología la veo nociva, por eso no la quiero emplear.
Comentario de Merced. Cada vez son menos los de tu generación que pueden enseñar lo que nadie debería de olvidar. No es de recibo que los que visteis todo ello y lo contáis desde un punto tan centrado y humano no estéis diciéndolo en las aulas de este país. Yo también lo pienso y no termino de creérmelo. Mi padre padeció 2 guerras, no una, ¿no? Y precisamente él hablaba de no vencedores y no vencidos. Y eso fue lo que nos transmitió a nosotros, y mi hermano y yo lo transmitimos a través de un libro que cuenta su vida, ¿eh? Pero sin embargo eso en la actualidad no tiene reflejo ninguno. Todo esto, mientras quedamos gente que hayamos vivido aquella época, deberíamos de estar transmitiéndolo a través de los institutos y las escuelas a las nuevas generaciones, precisamente porque se está olvidando y precisamente porque la política actual está polarizando a la gente, unos en contra de otros. Si esto se hubiera hecho, lo que está ocurriendo hoy posiblemente, no digo que no ocurriría, pero sí muy atenuado. Otro comentario, lo firma Tomás. Un ensayo muy equilibrado el tuyo, amigo mío. Se puede aprender mucho de esas vivencias si se examinan desde una interiorización humana, como tú lo haces, y que lancen el anuncio que de ni vencedores ni vencidos, desde una experiencia de todo lo contrario. Ya es una rareza. Pues muchas gracias por lo que me toca. Pero todavía quedamos de aquella época. Y no me cabe la menor duda que muchos de los que quedan pues pertenecen incluso a aquellos zagales que yo miraba con envidia y que desfilaban y que todo aquello. O sea, entre comillas, el lado contrario de mi orilla. Pero que por ello y por los de este lado del río han pasado muchas décadas, han pasado muchos años, y hemos vivido cada uno nuestra vida y nos tenemos que haber dado cuenta de lo que había de error y lo que había de certeza en aquello que estábamos viviendo. Y esa lección no se ha transmitido, esas vivencias no se han comunicado, y eso es un gran error, porque dice el refrán que quien no aprende de la historia tiene que repetirla. Pues algo así dice Monse en el comentario siguiente. Es un mundo que Mondo y yo hemos tocado y hablado muchas veces, dada nuestra dispar procedencia. Hemos tenido más de medio siglo para haber aprendido, y de lo que visto lo visto hoy, no hemos aprendido nada. Yo creo que nosotros sí hemos aprendido. Los que no han aprendido nada son los demás. Pero digo de los demás, no porque ellos tengan la culpa. La culpa es nuestra, que no hemos sabido transmitirlo. Comentario de Pencho. Soy alguna década más joven que tú y soy de Murcia, pero fui uno de aquellos críos que hice campamentos en Los Narejos. Íbamos de marcha hasta los Alcázares y rompíamos la formación en el paseo de la feria. Me ha venido todo al recuerdo. Claro, justamente, sí, es esa misma vivencia la que estoy contando aquí. Yo era un crío que estaba en una de aquellas casetas de esa feria, de esa misma feria, pues ayudando a mis padres a vender periódicos y tebeos y lo que pillaba. Y claro, esa vivencia en mí me queda. Y en un principio con envidia, luego con rabia, luego con extrañeza, luego, en fin, todo eso hasta madurar. Y la verdad es que lo he sintetizado en el tebeo del Capitán Trueno, porque un Capitán Trueno que todo el mundo tenía por una ideología, que ya digo que la ideología yo abomino de ella, de derecha, que todo el mundo admitía, precisamente estaba escrito con un republicano precisamente en la cárcel por ser republicano y ser de izquierda.
Lo cual lo único que demuestra es que todo en este mundo es relativo y que lo que importa es el ser humano. Ahora vamos a conocer el comentario de Josefa. No me imagino lo que tú pudiste vivir en un pueblo castigado de posguerra e hijo de perdedor en una guerra civil. Pero he tenido parientes lejanos que vivieron esa vida. Resulta incomprensible que hoy haya jóvenes que quieran revivir aquello y pidan una dictadura. No lo entiendo. Pues eso es lo que yo trataba antes. Existe porque, justamente por eso, porque no se les ha educado, no se les ha informado, no se les ha dicho todo lo que había que decirles, por nuestra parte. Y digo nuestra parte hablo a nivel personal y hablo también a nivel colectivo. Ahí han fallado rotundamente los sistemas educacionales. Hoy un chaval le habla de esta situación de posguerra y no sabe de lo que le estás hablando. Se cree que estás hablando de la guerra de las galaxias. Y luego viene pues un desaprensivo de extrema, me da lo mismo de un lado que de otro, le come el coco y lo convierte en un fanático. Y eso habremos de pagarlo, de alguna manera o de otra. Siguiente comentario, este es de Rodrigo. Soy de tu quinta y de familia de derechas, además, pero ignoraba la historia tras la historia que escondía aquel Capitán Trueno del que todos bebimos. Te doy las gracias por hacerlo saber, pues es una lección de la que hay que aprender. De nada, encantado, encantado, pero ahí se da la paradoja. Un hombre, un republicano en la cárcel, modelo de Barcelona, precisamente estaba en la cárcel por pensar como pensaba, o sea, de izquierda, y sin embargo, pues parió un héroe lleno de ideales, esos ideales, pues son ideales, tanto para derechas como para izquierdas, pero que nunca, nunca, nunca tuvo una ideología. Y eso de un hombre con una marcada ideología de izquierda, eso es admirable. Eso es admirable. Pero es que casos al revés también existen. También existen. Hablo de esos amigos míos de vivir a favor, con viento a favor, en sus velas, que pudieron estudiar en universidades y todo esto, ¿no? Gracias a ser de derecha, sus padres, su familia, y sin embargo, pues los convirtieron en gente maoísta y de izquierda de aquellos años 60, o sea, todo está en la educación. Y la única educación que existe es compartir y conocernos. Y sobre todo, decir las vivencias de cada uno. Comentario de Manuela. Me he visto la película de La Colmena varias veces y retrata de una forma cruda y realista aquellos tiempos de plomo y de silencio. De grises y de venganzas calladas y soportadas. Luego veo la crispación que hoy tenemos y la polarización de la gente y me pregunto si es que no hemos aprendido nada. Yo creo que no. Bueno, La Colmena es una película que para mí es una maravilla. Enseña más que muchas lecciones de historia La Colmena, porque enseña un hecho. Después de una guerra fratricida, donde se odiaron los españoles entre uno y otro, enseña la sociedad que quedó de aquello. Y esa sociedad que quedó de aquello, hoy, en lo que llamamos libertad, se está votando que vuelva. Todos nuestros votos van a ensanchar esa brecha y a parar a un partido que lo que quiere imponer es aquello. Entonces, yo no lo entiendo. Yo personalmente no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué esto es así? Desconocimiento, ignorancia, incultura, en fin, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera. Y si yo digo que no lo entiendo, pues oye, que me perdonen. Pero sigo sin entenderlo.
Conocemos ahora el comentario de Paco. Dices en tu artículo, toda vida lleva su curso y cada andariaje paga su peaje. Si una frase es de una gran sabiduría que deberíamos aplicarnos a nosotros mismos, cada uno a su propio entender. Si es que hemos entendido algo de nuestra historia más reciente, yo cada día lo dudo más. Pues ya somos dos. Ya somos dos. Yo, viendo lo que veo y viendo la sociedad qué pasos se está llevando y viendo que un partido extremo, me da lo mismo, que sea de extrema derecha que de extrema izquierda, me da lo mismo. Lo que temo es el extremo, no la idea. Que votamos a los partidos extremos. Estamos votando otra vez volver a aquello. Y yo tampoco lo entiendo. Pero cuando hablo con mis nietos y con las generaciones más jóvenes, sí lo entiendo. Ellos no saben nada, no han sido educados para nada sobre eso. No tienen ni zorra idea. Tienen una mente transparente y abierta para ser invadida por cualquier pensamiento extremista. Son de ideología virgen. Y se apuntan más pues, a ese extremo de la derecha que al otro. Pero cualquiera de los dos, a mí me da lo mismo Hitler que Pepe Stalin. Los dos son iguales. Comentario de Antonia. Tú lo has dicho en muchas ocasiones. Faltan ideales y sobra ideología. Los primeros no los enseñan y la segunda la usan para envenenarnos con ella. Dada tu experiencia personal, también suele repetirlo. Quien no aprende su historia está obligado a repetirla. Sí, exacto. Todo se basa en eso. ¿No? Los ideales los aprende uno solo. Los aprende uno solo viviendo. Y viviendo cuanto más vivencias distintas, mejor. Al final salen tus ideales, los tuyos. La ideología es impuesta. La ideología te lava en el cerebro. Te lo impone el partido que sea. Te la tienes que tragar sí o sí. Es un dogma. Yo comparo el dogma con la ideología. Y comparo la libertad con los ideales. Y ya llegamos al último comentario y es de Laureano. Compara tu experiencia con la de uno de tus nietos, por ejemplo, y dime sinceramente, sin hacer trampas a ti mismo, si ellos han podido sacar algo positivo de lo que tú y muchos como tú han vivido. Creo que deberíamos avergonzarnos. No han sacado nada, ni positivo ni negativo. Es que no se les ha dado. O sea, los sistemas educativos se han negado a hacer esto. Entonces, ellos no han recibido nada. Lo único que reciben es lo que están recibiendo ahora, el bombardeo que se está recibiendo polarizado desde un extremo a otro. Pero no saben y son total y absolutamente ignorantes de las consecuencias a que lleva esa política. La ignoran, no lo saben. Si ya ni siquiera se están reponiendo películas que llevan esa enseñanza. Fijémonos, ¿a qué nos lleva esto? Pues al enfrentamiento en el que estamos envueltos. Nada más. Cosas de mi ayer, el artículo que ha leído Miguel en este primer mirador de la temporada en Radio Torre Pacheco. Hemos conocido también los comentarios y ahora llega el momento de saber qué nos vas a leer la próxima semana y ya lo tengo aquí anotado, así que pues voy a darlo a conocer. Puede ser que... Puntos suspensivos. Esto puede ser muchas cosas, ¿no, Miguel? Esto es un tema abierto, totalmente. Entonces, no es nada concreto. No puedo decir, se trata de esto, No, es totalmente abierto. Puede ser que, o sea, es una manera de pensar. Está relacionado con el tema de hoy. Puede ser que, pero ¿por qué puede ser que?
Bueno, pues lo conoceremos la próxima semana. Muy bien. Gracias, Miguel, por estar aquí en Radio Torre Pacheco. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.